un destello de magnesio. Una luz blanca cegadora que, por una fracción de segundo, transforma la realidad en un instante congelado. Labios rojos, un rizo de platino perfecto y una risa que parece ser la esencia misma de la alegría. El mundo entero la miraba, pero nadie la veía. Ella fue el producto más perfecto de la fábrica de sueños, un ser creado de luz, sombras y fantasías masculinas. Pero bajo la capa del legendario maquillaje y de Chanel número 5, se escondía Norma Jean Baker, una niña pequeña que pasó toda su vida buscando la salida del oscuro armario de su infancia. Estamos acostumbrados a verla como un símbolo. Pero, ¿y si ella fuera el enigma más complejo del siglo XX? Nuestra expedición hacia las profundidades del mito comienza ahora. Arrancaremos el platino para encontrar al ser humano. En Los Ángeles de las décadas de 1920 y 30, no era la metrópolis radiante que conocemos hoy. Era una ciudad atrapada entre el desierto y el océano. Un lugar de caminos polvorientos, interminables campos de naranjos y esperanzas febriles. Aquí, en la periferia del sueño americano, nació en 1926, en el Hospital del Condado de Los Ángeles, una niña destinada a convertirse en el rostro más reconocible del siglo. Pero en aquel momento, era solo un número en el registro, un ser diminuto cuya llegada al mundo no fue acompañada ni de fanfarrias ni de alegría. Con el estilo de National Geographic, observamos este inicio como el surgimiento de la vida en el entorno más hostil. Imaginen el suelo de Los Ángeles de aquella época, impregnado del olor a gasolina barata, sal marina y la decepción de la Gran Depresión. Era un ecosistema donde la supervivencia dependía de la capacidad de ser necesario. Pero la pequeña Norma Jean Baker resultó ser, desde sus primeros días, un elemento sobrante. Su madre, Gladys Baker, era una mujer cuya vida recordaba a una cinta de cine defectuosa, rota, sobreexpuesta y llena de vacíos. Gladys trabajaba en el departamento de montaje de los estudios RKO. Imaginen esa sala. Luz tenue, el olor acre del ácido acético y del nitrato de celulosa. El tableteo incesante de las mesas de edición. Gladys pasaba sus días cortando y pegando historias de amor ajenas, creando mundos perfectos para la pantalla, mientras su propia realidad se convertía en ruinas. Norma Jean creció a la sombra de esos sueños de celuloide. Para ella, la música de la vida no empezó con canciones de cuna, sino con el zumbido monótono de los proyectores y el susurro de la película. Su madre era para ella un fantasma, un ser inestable y esquivo que aparecía con regalos o desaparecía en los pasillos de los hospitales psiquiátricos. Esta experiencia temprana le enseñó lo principal. El mundo es un decorado que pueden desmontar en cualquier momento. Cuando Gladys perdió definitivamente el contacto con la realidad, comenzó para Norma Jean un largo y doloroso peregrinaje por hogares de acogida. Si lo miramos a través del objetivo de un investigador, veríamos un proceso de mimetismo social. Cada nueva familia era un nuevo hábitat con sus propias reglas, olores y peligros. En una casa olía a azúcar quemado y oraciones. En otra, a humedad y sudor masculino pesado. La niña comprendió rápido. Para sobrevivir, hay que estar callada. Hay que volverse transparente. 9 casas distintas. 9 apellidos diferentes que se probaba como ropa ajena. En los recuerdos infantiles de Marilyn, solía emerger la misma imagen. Ella de pie en un pasillo oscuro, apretando contra su pecho una maleta maltrecha, esperando a que la puerta se cerrara tras ella. La espera se convirtió en su estado base. Esperar amor, esperar comida, esperar a ser notada. Fue en estos años cuando apareció su tartamudeo, un bloqueo físico que le impedía pronunciar palabras. Su voz parecía atascarse en la garganta, temerosa de ser escuchada en un mundo donde no se le permitía tener opinión propia. Un lugar especial en su geografía de la soledad lo ocupaba el orfanato de Olive Street. Imaginen ese edificio, muros de ladrillo severos, ecos largos en los pasillos y filas de camas de hierro idénticas. Desde las ventanas de ese orfanato se veían las colinas de Hollywood, donde en aquellos años aún lucía el letrero Hollywoodland. Esas gigantescas letras blancas eran para Norma Jean dioses que la observaban desde arriba.
No le prometían una carrera, le prometían algo más importante: existencia. Ella creía que si lograba estar allí, en la cima, dejaría de ser nadie. El único puente hacia su identidad era la fotografía de un hombre con sombrero de fieltro que su madre le mostró una vez, diciendo: «Este es tu padre». En la foto, se parecía a Clark Gable, con bigote fino y mirada irónica. Norma Jean creó todo un culto alrededor de esa imagen. En las habitaciones vacías de las casas de acogida, mantenía largos diálogos con ese padre de papel. Imaginaba cómo él llegaría en un coche brillante y se la llevaría. Ese fue su primer papel, el de hija de un gran hombre, que interpretaba para sí misma para no volverse loca ante el vacío. Pero la naturaleza dispuso otra cosa. A los 11 o 12 años, su cuerpo empezó a cambiar. En sentido biológico fue una maduración precoz. En el mundo de los adultos de Los Ángeles, la niña pequeña se convirtió de pronto en un objeto. Vemos cómo cambia la actitud del entorno hacia ella. Las miradas de los padres de acogida se volvían pesadas, ambiguas. Las mujeres de las casas empezaban a mirarla con sospecha y agresión oculta. Fue un punto de inflexión. Norma Jean descubrió que su invisibilidad, que antes le servía de protección, había desaparecido. En su lugar llegó la hipervisualidad. Notó que si sonreía de cierta manera o se ponía un vestido un poco más ajustado, el mundo a su alrededor se detenía. Los hombres rudos se volvían amables. Las mujeres frías, atentas. Fue su primer descubrimiento en el campo de la manipulación de la realidad. Comprendió que su cuerpo era una herramienta que podía abrir puertas cerradas para una huérfana. Sin embargo, tras esta nueva fuerza, se ocultaba un terror profundo. Por dentro, seguía siendo aquella niña del orfanato que tartamudeaba de miedo. Surgió una brecha colosal entre la forma externa y el contenido interno. Empezó a construir su máscara, esa misma imagen que más tarde conocería el mundo entero. Aprendió a reprimir el tartamudeo pronunciando las palabras al exhalar, lo que creó esa famosa voz susurrada que luego volvería loco al mundo. Pero entonces no era coquetería, sino una forma de terminar una frase sin romper a llorar. Su primer matrimonio a los 16 años, con Jim Dougherty, fue un acto de absoluta desesperación. No fue una historia de amor al estilo de los melodramas de Hollywood. Fue una huida de la jaula. Su familia de acogida iba a mudarse, y a Norma Jean le esperaba de nuevo el orfanato. El matrimonio fue la única forma de mantenerse a flote. Imagínela en este periodo. Una esposa joven en un vestido de percal barato, intentando interpretar el papel de ama de casa ideal en un pequeño apartamento que olía a cebolla frita. Jim era un buen hombre, pero solo veía en ella una función: la mujer que debía esperarlo al volver del trabajo y criar a los hijos. No veía el fuego que ya empezaba a arder en su alma. Norma Jean miraba por la ventana los camiones que pasaban y sentía que su vida era una prisión cuyas paredes estaban pintadas de colores pastel. Aún no sabía que muy pronto empezaría la Segunda Guerra Mundial y el mundo en el que vivía saltaría en 1000 pedazos. No sabía que su marido se iría al mar y ella acabaría en una fábrica de aviones donde, entre el estruendo de las máquinas y el olor a aceite, se encontraría con un hombre con una cámara fotográfica. En este primer acto, vemos la formación del ADN de la futura leyenda. Vemos el trauma que será el cimiento de su genio. La falta de amor se convirtió en una sed insaciable de reconocimiento. El miedo a la soledad se convirtió en el motor que la obligaría a trepar hasta lo más alto. Norma Jean Baker fue creada del dolor, el silencio y el polvo de Los Ángeles. Ahora ha llegado el momento de su transformación. La crisálida estaba lista para romper el capullo y convertirse en la polilla más brillante y frágil de la historia de la humanidad. Corría el año 1944. El mundo estaba envuelto en las llamas de la guerra más vasta de la historia, y Estados Unidos se había transformado en un mecanismo gigantesco que trabajaba sin descanso. En la ciudad californiana de Van Nuys, en la fábrica Radio Plane, este mecanismo rugía con especial furia. Aquí, en talleres sofocantes impregnados del olor acre del barniz de aviación y el metal al rojo vivo,
Las mujeres habían reemplazado a los hombres que partieron al frente. Entre cientos de trabajadoras vestidas con monos holgados, se encontraba la joven Norma Jean Dougherty. Imaginen esta atmósfera a través del prisma de un plano documental. Filas de fuselajes de drones de tiro, chispas de soldadura y el tableteo monótono de las líneas de montaje. Norma Jean trabajaba en el taller de pintura. Sus manos estaban constantemente cubiertas por una fina capa de compuesto ignífugo y sus pulmones absorbían vapores químicos. Era un trabajo duro y agotador, diseñado para borrar su individualidad y convertirla en un engranaje más de la producción bélica. Pero el destino, o lo que en la evolución biológica llamamos azar, tenía otros planes para ella. En un día caluroso, llegó a la fábrica el fotógrafo del ejército David Conover. Su misión era sencilla: tomar una serie de fotos de mujeres trabajando para el esfuerzo de guerra, con el fin de elevar la moral de los soldados. Conover caminaba por el transportador buscando el típico rostro de la América trabajadora. Pero cuando su mirada cayó sobre Norma Jean, congelada con una hélice de avión en las manos, se detuvo. A través del visor de su cámara, no vio simplemente a una obrera, vio luz. Al estilo de National Geographic, describimos esto como un fenómeno natural raro. Hay rostros que absorben la luz y otros que la irradian. La piel de Norma Jean poseía una cualidad única. Parecía brillar desde el interior, reflejando y dispersando perfectamente los rayos que caían por las ventanas ahumadas de la fábrica. Conover tomó la primera foto, luego la segunda. La cámara, ese ojo mecánico impasible, se enamoró instantáneamente de ella. Fue una reacción química inmediata entre la plata de la película fotográfica y la biología de un ser vivo. Aquel día, en la fábrica Radio Plain, Norma Jean Baker murió como una persona común y comenzó su renacimiento en algo distinto. Conover la convenció de que su lugar no estaba en la máquina, sino ante el objetivo. Pronto, cruzó el umbral de la agencia de modelos Blue Book. Su dueña, Emmeline Snively, era una experta seleccionadora en la jungla de Hollywood. Comprendió de inmediato que aquella chica tenía potencial, pero que debía ser pulida como un diamante. El primer paso, y el más doloroso, fue el cambio de color de cabello. En aquellos años, Norma Jean era castaña, con un cabello espeso y rizado. Pero Hollywood exigía el absoluto. El rubio, a mediados de los 40, no era solo un color. Era un símbolo de pureza, disponibilidad y resplandor divino al mismo tiempo. El proceso de transformación fue cruel. El cabello fue castigado con químicos agresivos, peróxido de hidrógeno y álcalis, destruyendo el pigmento natural para crear ese platino que se convertiría en su sello de identidad. Obsérvenlo como un proceso alquímico, la destrucción del auténtico para crear un ideal artificial. Con cada procedimiento, Norma Jean veía en el espejo cómo su antiguo yo, la niña del orfanato, desaparecía, cediendo lugar a un fantasma radiante. Empezó a aprender a sonreír para que no se vieran las encías. Entrenó durante horas su mirada, haciéndola somnolienta y seductora. Estudió su forma de caminar, que más tarde sería legendaria. Un balanceo de cadera suave, casi felino, que según los rumores lograba limando uno de sus tacones. Se construía por piezas, como aquellos aviones de la fábrica. Pero la parte más importante de esta invención fue el nombre. El nombre Norma Jean era demasiado terrenal, demasiado pesado por los recuerdos de la orfandad. El estudio 20th Century Fox, con el que firmó su primer contrato, exigía algo musical, ligero y memorable. Así apareció el nombre Marilyn Monroe. Marilyn, en honor a la estrella de Broadway Marilyn Miller, y Monroe, el apellido de soltera de su madre. Era más que un seudónimo, era un hechizo. Al pronunciar Marilyn Monroe, se ponía una máscara. Sus amigos notaban algo extraño. A veces, caminando por la calle, era una chica común y corriente a la que nadie reconocía. Pero bastaba con que dijera, ¿quieren verla? Para que cambiara instantáneamente. Sus hombros se erguían, sus ojos se encendían, su voz se volvía susurrada.
Ella encendía a Marilyn como quien enciende una lámpara. Creó un segundo ser dentro de sí misma que no le pertenecía a ella, sino al público. El comienzo de su carrera en Hollywood fue una dura lección de supervivencia. El sistema de estudios de aquellos años recordaba un régimen feudal. Los actores eran propiedad de los estudios. Marilyn era una starlet, una de las miles de chicas guapas que llenaba los extras y los carteles publicitarios. Rodaba escenas donde no tenía ni una línea de diálogo. Vivía al borde de la miseria, a menudo sin saber con qué pagar el alquiler de su minúsculo apartamento. En este periodo, conoció el lado oscuro de la fábrica de sueños. Los magnates de Hollywood veían a las chicas como un recurso renovable. La invitaban a fiestas de casting donde el éxito no dependía del talento, sino de la disposición a someterse. Marilyn vio todo eso: el cinismo, la lujuria, la explotación. Pero su sed de ser amada, nacida en los fríos pasillos del orfanato, era más fuerte que el miedo o el asco. Estaba dispuesta a soportar cualquier humillación con tal de que la luz de los focos no se apagara. Empezó a asistir a clases de actuación, absorbiendo conocimientos con la avidez de quien tiene hambre. Leyó Stanislavski. Intentó comprender la profundidad de su oficio, mientras el estudio explotaba solo su apariencia. En 1948, obtuvo su primer papel notable en la película Ladies of the Chorus. Pero el verdadero salto ocurrió más tarde, cuando conoció a Johnny Hyde, un agente influyente que vio en ella no solo una rubia, sino la futura reina de la pantalla. Hyde fue para ella padre, mentor y protector. Él pagó sus primeras cirugías estéticas, una pequeña corrección en la nariz y el mentón, para llevar su rostro a la simetría absoluta exigida por la cámara. Vemos cómo la naturaleza y la tecnología se funden en un solo cuerpo. Cada paso, desde el peróxido hasta el escalpelo del cirujano, estaba dirigido a borrar a Norma Jean. Se convertía en el espejo perfecto donde cada hombre podía ver su fantasía. Pero tras esa perfección, se ocultaba una grieta creciente. Al crear a Marilyn, perdió el control sobre sí misma. La imagen empezó a devorar al creador. A finales de los años 40, el mundo aún no conocía su nombre, pero la imagen ya empezaba a pulsar en la conciencia colectiva. Fue creada para ser deseada, pero nadie preguntaba qué deseaba ella. La invención de Marilyn Monroe estaba completa. El mecanismo se había puesto en marcha y corría a toda velocidad hacia una fama que sería para ella, simultáneamente, un trono y un patíbulo. Por delante estaba la edad de oro de Hollywood, donde esta máscara de platino se convertiría en el símbolo principal de la década, ocultando tras una sonrisa deslumbrante los ojos asustados de una niña que todavía espera que vengan a buscarla. La década de los 50 en Estados Unidos fue una época de gran triunfo y de una abundancia material nunca antes vista. Tras los años austeros de la guerra, el país ansiaba color, brillo y nuevos dioses a los que adorar en la penumbra de los cines. En este ecosistema social, Hollywood se convirtió en una gigantesca fábrica de producción de significados, y Marilyn Monroe se transformó en su producto principal y más perfecto. Si observamos este periodo a través del lente de un observador histórico, no veremos simplemente la carrera de una actriz, sino un proceso de diseño a gran escala de un objeto de deseo ideal. Una verdadera arquitectura de la seducción, erigida sobre un cimiento de luces y sombras. Imaginen los estudios de la 20th Century Fox en el cenit de su poder. Era una ciudad cerrada dentro de la ciudad, rodeada de altos muros tras los cuales imperaban leyes propias. El aire estaba impregnado de olor a pintura fresca de los decorados, a focos calientes y a polvos de maquillaje. En esos pabellones, que recordaban a hangares para dirigibles, se creaba la nueva mitología de América. Y en el centro de esa mitología estaba una mujer cuyo aspecto era calibrado al milímetro por jefes de estudio, iluminadores y maquilladores. Darryl F. Zanuck, el jefe del estudio, veía a los actores como activos en un libro contable. Para él, Marilyn era una mina de oro, un recurso que debía explotarse con la máxima eficiencia. En este mundo, la personalidad no importaba.
Lo único que importaba era la imagen. Al estilo de National Geographic, podemos comparar esto con la selección de una especie exótica. A Marilyn se le despojaba de sus rasgos naturales, reemplazándolos por signos de feminidad exagerados e hipertrofiados. Sus labios debían estar siempre húmedos y rojos. Sus párpados, pesados por pestañas postizas. Su cintura, ceñida por un corsé hasta el límite de la resistencia humana. En 1953, se estrenan las películas que canonizan definitivamente su imagen. Niágara, Los caballeros las prefieren rubias y Cómo atrapar a un millonario. Observen los fotogramas de Niágara. Aquí, la naturaleza y la mujer se funden en una sola fuerza elemental. El director filma su caminata por la calle, la más larga en la historia del cine hasta ese momento. No es solo caminar, es un manifiesto de la carne. La cámara la sigue con la curiosidad biológica de un depredador, registrando cada movimiento de sus caderas. En esta película, aparece por primera vez como una femme fatale, peligrosa y atrayente como el abismo de las cataratas. Pero tras esa imagen de pantalla, se escondía una mujer que entraba en pánico antes de cada toma, que vomitaba de miedo y olvidaba sus frases por la falta de confianza en sí misma. En Los caballeros las prefieren rubias, la arquitectura de su imagen alcanza su apogeo. El famoso vestido rosa, la lluvia de diamantes y la canción convertida en himno a la mercantilidad. Pero miren con más atención su rostro en esos momentos. Bajo la máscara de la rubia tonta de Lorelei Lee, se oculta el agudo intelecto de una actriz que sabe exactamente lo que hace. Marilyn misma ideó muchos de los rasgos de ese personaje. Creó la imagen de una mujer que utiliza su sexualidad como un mecanismo de defensa en un mundo gobernado por hombres y dinero. Era una ironía que el público no notó, tomando la máscara por el rostro. En este periodo, Marilyn se convierte en propiedad de la sociedad. Su cuerpo ya no le pertenece a ella. Pertenece a los espectadores, a las agencias de publicidad, a los dueños de los cines. Se convirtió en el primer símbolo sexual global de la historia, cuya imagen se reproducía por millones en carteles, calendarios y portadas de revistas. Vemos un proceso de mercantilización, la transformación de un ser humano vivo en una mercancía. La gente compraba entradas no para ver una película, sino para entrar en contacto durante hora y medio con ese fantasma radiante. Pero, ¿qué le ocurre a un ser vivo cuando se convierte en un monumento a sí mismo? Dentro de Marilyn crecía una protesta colosal. Odiaba la etiqueta de rubia tonta. En los descansos del rodaje, mientras los técnicos movían los focos, ella se sentaba en un rincón del pabellón con libros de Rilke, Dostoyevsky o Whitman. Ansiaba papeles serios. Quería actuar en dramas. Soñaba con que vieran en ella una persona capaz de sentimientos profundos y no solo de miradas sugerentes. Los jefes del estudio solo se reían de sus ambiciones. «Eres Marilyn Monroe, nena», le decían. «Tu trabajo es mover las caderas y sonreír». Esa jaula de luces era más fuerte que los barrotes de una prisión. Por cada centavo de su fama, pagaba con la pérdida de su propia identidad. Empezó a llegar tarde a los rodajes por horas, a veces por días enteros. No era el capricho de una estrella, era una forma de resistencia pasiva, un intento inconsciente de recuperar el control sobre su tiempo y su cuerpo. Antes de salir a escena, pasaba horas maquillándose, capa tras capa, como si levantara una muralla entre ella y el mundo. Su famoso aspecto radiante era el resultado de un trabajo extenuante. Varios tipos de base, polvos, vaselina para el brillo de la piel. Estaba creando una armadura de cosméticos. En este acto, exploramos el fenómeno de la Marilynmanía. Todo el mundo estaba enamorado de ella, pero ese amor era una forma de egoísmo colectivo. El público no la amaba a ella, sino los sentimientos que ella les provocaba. Era el espejo perfecto. Los hombres veían en ella un sueño sumiso, las mujeres, un objeto de imitación o de envidia. Pero nadie veía a Norma Jean, que despertaba cada vez más seguido por las noches debido a pesadillas en las que volvía a estar en el orfanato, y nadie venía a ayudarla. La arquitectura del deseo de Hollywood estaba construida sobre arena.
Cuanto más brillaba su estrella, más profundas se volvían las sombras bajo sus ojos. Se convirtió en la prisionera más rica y famosa del mundo. Su éxito fue absoluto, pero solo le trajo la conciencia de que en la cima del Olimpo el aire es muy enrarecido, casi imposible de respirar. Empezó a buscar apoyo fuera de los estudios de cine, esperando que el amor verdadero, ese que le fue negado en la infancia, pudiera salvarla de convertirse en un icono de plástico. Aún no sabía que sus intentos de encontrar salvación en el matrimonio con los héroes de América solo la llevarían a nuevos choques de mundos, donde su imagen volvería a ser más fuerte que ella misma. El mundo la miraba a través de los objetivos de las cámaras, admirando la perfección de sus formas. Pero si pudiéramos escuchar el sonido oculto tras la música de sus películas, sería el sonido del hielo rompiéndose lentamente. La arquitectura del deseo empezó a fallar. Bajo el peso de millones de miradas, el cimiento de su psique comenzó a ceder, y la luz de los focos, que alguna vez pareció cálida y amable, se convirtió en una radiación despiadada que calcinaba todo lo vivo dentro de ese ser hermoso, creado para el placer ajeno. A principios de los años 50, Estados Unidos era un espacio sediento de símbolos capaces de unir a la nación en la era de la Guerra Fría. Si Hollywood era el templo de los sueños, el estadio de béisbol era el altar del coraje auténtico. En este sistema de coordenadas, no había figuras más significativas que Joe DiMaggio y Marilyn Monroe. Su unión no fue simplemente el matrimonio de dos celebridades, fue el choque de dos arquetipos fundamentales de la cultura estadounidense: el héroe del deporte y la diosa de la pantalla. Al estilo de National Geographic, podemos ver esto como el intento de fusión de dos especies biológicas distintas, cada una acostumbrada a dominar en su propio hábitat, pero cuyos instintos de supervivencia resultaron ser fatalmente incompatibles. Joe DiMaggio, conocido como el Yankee Clipper, era la personificación de la vieja América. Hijo de inmigrantes italianos, construyó su leyenda sobre el silencio, la dignidad y un profesionalismo impecable. Para él, el éxito se medía con sudor, disciplina física y un estricto cumplimiento del código de honor. Joe era un hombre de sombra y orden. Odiaba el ruido, despreciaba la publicidad y creía que el hogar era una fortaleza donde el hombre protege a su mujer de las miradas ajenas. Cuando conoció a Marilyn, no vio en ella la máscara de platino de Hollywood, sino a aquella Norma Jean, la chica perdida que necesitaba un hombro fuerte. Quería ser para ella el padre que nunca tuvo, el salvador que la sacaría de ese sucio negocio del cine para convertirla en la señora DiMaggio, ama de casa de un hogar acogedor que oliera a pasta y tranquilidad. Para Marilyn, Joe era la encarnación de la estabilidad. En su mundo caótico, donde todo, desde el color del pelo hasta la expresión del rostro, pertenecía al estudio, DiMaggio parecía una roca a la cual aferrarse para no ahogarse. Buscó en él protección contra Hollywood, esperando que su grandeza como héroe nacional fuera un escudo entre ella y los productores cínicos. Imaginen sus primeras citas. Él, silencioso y contenido en su traje impecable. Ella, radiante y frágil. Fue la unión del hielo y el fuego. Pero en biología, el depredador y la presa a menudo intercambian sus lugares. Joe quería poseerla por completo. Quería domesticar un elemento natural, sin entender que Marilyn Monroe ya no se pertenecía a sí misma. Era propiedad colectiva de millones. El conflicto de mundos se hizo inevitable cuando el silencio de Joe chocó con la luz cegadora de la fama de ella. Para DiMaggio, cada mirada de admiración de otro hombre hacia su esposa era un insulto. Cada flash de cámara, un golpe a su orgullo. No entendía que para Marilyn esa atención era oxígeno. Si no la miraban, sentía que dejaba de existir. Su trauma de orfandad exigía la confirmación constante de su valor a través de la adoración de la multitud. Joe le ofrecía el amor de un hombre, pero ella necesitaba el amor de millones para acallar su vacío interior. El punto de no retorno se cruzó en septiembre de 1954, en el cruce de la calle 52 y la avenida Lexington en Nueva York. Se rodaba la película La tentación vive arriba, The 7 Year Itch. La noche era sofocante.
El aire olía a asfalto y gases de escape. Alrededor del set se reunió una multitud de varios miles de hombres. Todos habían venido por un solo fotograma. Marilyn se paró sobre la rejilla de ventilación del metro. A la señal del director, una ráfaga de aire cálido surgió del subsuelo, levantando el dobladillo de su vestido blanco plisado. Observen esta escena con los ojos de un investigador del inconsciente colectivo. Fue el momento de sexualidad absoluta y triunfal, capturado para la eternidad. Pero en la sombra de los edificios, tras las espaldas de la multitud enfervorizada, estaba Joe DiMaggio. Su rostro estaba desencajado por la rabia y la humillación. Para él, aquello no era arte ni cine. Era un acto público de desnudar a su mujer ante los ojos de todo el mundo. El rugido de la multitud sonaba para él como una carcajada burlona. Esa noche, en su habitación de hotel, estalló un escándalo que los vecinos oyeron a través de las paredes. Joe no podía aceptar que su fortaleza fuera transparente. Intentó destruir la imagen de Marilyn para salvar a Norma Jean, pero Marilyn ya era más fuerte. Su matrimonio duró solo 9 meses. 9 meses de lucha entre la tradición patriarcal y la nueva era del voyerismo mediático. Marilyn pidió el divorcio alegando crueldad psicológica. Pero la ironía del destino fue que Joe DiMaggio fue, posiblemente, el único hombre en su vida que realmente la amó, no como a un icono, sino como a un ser humano. Simplemente, no supo amar su libertad. Tras su ruptura, él nunca volvió a casarse. Se mantuvo fiel a su código de silencio, sin vender jamás sus recuerdos a la prensa amarillista. Para Marilyn, esta ruptura fue una prueba más de su soledad fundamental. Comprendió que ni siquiera el hombre más fuerte de América podía sustituir a su padre ni darle la paz que ansiaba. El intento de ser solo una esposa fracasó. La imagen de Marilyn devoró la posibilidad de felicidad familiar de Norma Jean. A partir de ese momento, su búsqueda de autenticidad tomó otro matiz. Decidió que si no podía encontrar salvación en la fuerza, la buscaría en el intelecto. Dejó Hollywood, dejó a Joe y partió hacia Nueva York, hacia la élite intelectual, hacia el teatro y hacia Lee Strasberg. Quería demostrar al mundo que tras el vestido blanco que se inflaba, se escondía un alma capaz de comprender la gran dramaturgia. En este acto vemos la tragedia de dos grandes soledades que se rozaron por un instante, pero que fueron repelidas por la fuerza centrífuga de la fama. DiMaggio, hasta el final de sus días, 37 años después de la muerte de ella, enviaría 3 veces por semana rosas rojas a su tumba. Ese gesto, silencioso, fiel y profundamente triste, sería el acorde final de su unión imposible. El héroe del deporte permaneció fiel a su sombra, mientras la diosa de la pantalla continuó su ascenso hacia una luz que se volvía cada vez más fría y despiadada. La arquitectura de su deseo se convirtió en ruinas, y Marilyn, dejando atrás los escombros de su intento de ser una mujer común, dio un paso hacia un mundo donde la esperaban nuevos maestros, nuevos hombres y nuevas decepciones, ocultas tras el brillo platino de su cabello. A mediados de los 50, Marilyn Monroe realizó un acto que escandalizó al establishment de Hollywood y cambió la trayectoria de su vida. En el apogeo de su fama ensordecedora, siendo el activo más valioso de la 20th Century Fox, le declaró la guerra al sistema. Estaba cansada de ser un fantasma de platino, cuyos pensamientos y sentimientos no interesaban a nadie mientras la cámara registraba las curvas de su cuerpo. Al estilo de National Geographic, podemos considerar esto como un cambio radical de hábitat, el intento de una especie biológica de mudar su vieja piel para sobrevivir en un nicho intelectual nuevo y más complejo. Abandonó el superficial y soleado Los Ángeles para dirigirse al gris, brumoso y profundo Nueva York. El Nueva York de entonces era el corazón intelectual del mundo. Allí, el aire no olía a maquillaje, sino a café cargado, tinta de imprenta y humo de tabaco en los clubes de jazz subterráneos. Allí no se valoraban la sonrisa de Hollywood, se valoraba la autenticidad, el sufrimiento y la profundidad. Para Marilyn,
Esta ciudad se convirtió en un santuario donde esperaba encontrar respuestas a las preguntas que la atormentaban desde la infancia. Renunció a los vestidos pomposos en favor de sencillos jerseys negros y gafas, esperando que, con este camuflaje, finalmente pudiera ser invisible para la multitud y visible para sí misma. El punto clave de su nueva geografía fue el Actors Studio de Lee Strasberg. Imaginen ese lugar, el edificio polvoriento de una antigua iglesia en la calle 44, donde reinaba una atmósfera de servicio casi religioso al arte. Aquí florecía el método, una técnica revolucionaria que exigía al artista no la imitación de sentimientos, sino la extracción de estos desde su propio dolor, desde las profundidades más oscuras de la memoria. Para Marilyn, cuya vida entera se basaba en la represión de traumas infantiles, esto fue a la vez una curación y un peligro mortal. Lee Strasberg se convirtió en su nuevo demiurgo, otro sustituto del padre. Vio en ella lo que Hollywood ignoraba, una potencia emocional colosal y pura. Pero el precio para acceder a esa fuente era alto. En las clases del estudio, Marilyn debía revivir el terror del orfanato, el frío de las familias de acogida y la soledad de Norma Jean. Si observamos esto a través del lente de un psicobiólogo, veríamos un proceso de autopalpación del trauma. Abría sus viejas cicatrices por el bien del arte, creyendo que eso la convertiría en una actriz de verdad. En esas horas, en la penumbra del estudio, no era un símbolo sexual. Era un ser herido intentando transformar su dolor en poesía. Fue en esta atmósfera de búsqueda de la verdad donde ocurrió su acercamiento a Arthur Miller, el principal intelectual de América, un dramaturgo cuya mente era tan severa y directa como sus obras. La prensa bautizó su unión como la boda del cerebro y el reloj de arena. Pero para Marilyn, Miller era una torre de marfil, el hombre cuyo intelecto debía convertirse en su nueva armadura. No se enamoró de un hombre, sino de su mente, de su capacidad para entender el funcionamiento del mundo. Esperaba que, junto a él, finalmente obtendría su certificado de madurez de la vida misma. En 1956 se casaron. Marilyn se convirtió al judaísmo e intentó disolverse en el mundo de Miller. Un mundo de libros, noches tranquilas en Connecticut y conversaciones serias sobre el destino de la humanidad. Observen las fotografías de esa época. Ella sobre paisajes rurales, con un vestido sencillo, descalza, irradiando una luz tranquila y poco común. Parecía que el experimento de convertir a la polilla en una ave doméstica había tenido éxito. Pero la naturaleza de la leyenda es tal que no tolera la cotidianidad. El conflicto estalló durante el rodaje de El príncipe y la corista en Londres. Marilyn llegó allí como productora independiente. Era su triunfo sobre el sistema de estudios. Pero su coprotagonista y director era Sir Laurence Olivier, la encarnación de la escuela teatral británica clásica. Olivier despreciaba el método de Strasberg y a la propia Marilyn. Veía en ella solo a una muñeca bonita, incapaz de llegar a tiempo al set. Su frío comentario: «Marilyn, querida, intenta simplemente ser sexy y no te preocupes por actuar», fue un golpe demoledor. Comprendió que, incluso con el estatus de actriz seria, el mundo seguía queriendo ver solo su envoltorio exterior. En ese mismo periodo, ocurrió una tragedia personal que socavó definitivamente su fe en la salvación a través del intelecto. Marilyn encontró por casualidad el diario de Arthur Miller, donde él anotaba sus pensamientos sobre ella. En esas notas, él confesaba estar decepcionado, que sus caprichos e inestabilidad le abrumaban, y que a veces se avergonzaba de ella ante sus amigos intelectuales. Para una mujer que luchó toda su vida contra el sentimiento de inferioridad, esto fue el fin de su mundo. El hombre que debía ser su protector resultó ser otro observador más, estudiándola bajo el microscopio con la fría curiosidad de un investigador. La sed de autenticidad se convirtió en un nuevo abismo. Marilyn comprendió que estaba atrapada entre dos mundos. Hollywood la veía como una mercancía, y la élite intelectual como un experimento social interesante, pero agotador. No pertenecía a ningún sitio. En este periodo, su dependencia de los somníferos y el alcohol
empezó a adquirir proporciones de catástrofe biológica. No podía dormir sin pastillas, porque, en el silencio de la noche, las voces de Norma Jean se volvían insoportablemente fuertes. Regresó a Hollywood para rodar Con faldas y a lo loco, Some Like It Hot, que sería la cima de su talento cómico, pero cuyo rodaje fue un infierno para todo el equipo. Llegaba con 6 horas de retraso. Exigía decenas de tomas para frases sencillas. El director Billy Wilder decía que le habían salido canas nuevas por culpa de Marilyn. Pero cuando veía el material filmado, veía magia. La cámara seguía amándola más que nadie. La pantalla irradiaba alegría y luz, mientras que, fuera de plano, Marilyn se encontraba en un estado de colapso psicológico permanente. El período neoyorquino, que comenzó como una búsqueda de salvación, terminó con la comprensión de que es imposible huir de uno mismo. Creó a Marilyn Monroe como una defensa, pero la defensa se convirtió en una jaula que no podía abandonar, ni siquiera en los brazos del hombre más inteligente de América. Su sed de autenticidad la llevó a entender una verdad terrible. La auténtica Norma Jean era demasiado frágil para sobrevivir en el mundo, y Marilyn Monroe era una carga demasiado pesada para una sola persona. El choque de estas dos entidades dentro de un mismo cuerpo empezó a destruirlo desde dentro. La arquitectura de su alma sufrió una grieta irreversible, y por delante quedaban solo los últimos actos, los más oscuros de su tragedia, donde las luces del set empezarían a apagarse para dar paso a la oscuridad final y fría. Al llegar la década de los 60, el brillo de Marilyn Monroe alcanzó su masa crítica. En astronomía existe el concepto de enana blanca. Una estrella que ha agotado su combustible nuclear, se ha contraído hasta el límite y ha comenzado a enfriarse lentamente, conservando una densidad y una gravedad colosales. Marilyn se encontraba precisamente en esa etapa de su ciclo vital. Exteriormente, seguía siendo el objeto más deseado del mundo. Pero si la observamos a través del lente de un observador impasible, veremos un proceso de destrucción física y psíquica catastrófica. La máscara de platino y porcelana empezó a cubrirse de una red de grietas profundas e irreversibles. Al estilo de National Geographic, podemos describir este periodo como la degradación de un sistema biológico complejo bajo el impacto de un entorno hostil. El ecosistema de Hollywood, que alguna vez la crió, ahora destruía metódicamente sus recursos. El insomnio se convirtió en su compañero constante, un depredador silencioso que la privaba de su capacidad de regeneración. Para Marilyn, la noche dejó de ser un tiempo de descanso. Se transformó en un espacio de ansiedad infinita, donde en el silencio de sus enormes habitaciones, el eco de su propia soledad se volvía ensordecedor. En este tiempo, su vida se convirtió en un ciclo cerrado de regulación química. Para dormir, necesitaba dosis de choque de Nembutal y Seconal. Para despertar y salir al set, necesitaba estimulantes. Su organismo recordaba un mecanismo complejo cuyos fusibles naturales habían fallado, y cuyo control se realizaba manualmente mediante fármacos. Esta niebla química distorsionaba la realidad, haciendo que las fronteras entre el sueño y la vigilia, entre Marilyn y Norma Jean, fueran transparentes y difusas. La culminación de este colapso fue el rodaje de la película Vidas Rebeldes, The Misfits, en 1960. Observen las localizaciones de este filme. El desierto de Nevada, ardiente, despiadado y honesto. Polvo, un sol abrasador y un horizonte infinito. El guión fue escrito por Arthur Miller y fue su carta de despedida a su matrimonio. Creó el papel de Rosalind especialmente para Marilyn, pero fue un acto de refinada crueldad psicológica. Miller puso en boca de su heroína las mismas palabras y sentimientos que Marilyn le confiaba en sus momentos de debilidad. Expuso su alma desnuda ante la mirada de todos, obligándola a interpretarse a sí misma. Una mujer que siente el dolor de todo el mundo. El rodaje en Nevada fue un infierno para Marilyn. La temperatura alcanzaba los 40 grados, el polvo obstruía los pulmones y la relación con Miller se desmoronaba ante los ojos de todo el equipo. La vemos en las fotos del rodaje. Se ve exhausta. Su piel parece casi transparente y en sus ojos se percibe un grito mudo de auxilio. Clark Gable, su ídolo de la infancia,
interpretaba a su pareja. Para Marilyn, él era la encarnación viva de aquel padre con sombrero que buscó toda su vida. Pero Gable estaba viejo y enfermo, y los caprichos de Marilyn, sus horas de retraso, su incapacidad para concentrarse, lo agotaban. Cuando, pocos días después de terminar el rodaje, Gable murió de un ataque al corazón, para Marilyn fue la sentencia definitiva. Se culpó de la muerte de su padre de cine, y esa carga de culpa fue la gota que colmó el vaso, aplastando los cimientos de su psique. Tras el divorcio de Miller, Marilyn se encontró en un vacío absoluto. Compró su primera casa propia, una pequeña villa de estilo mexicano en Brentwood. En el umbral de la casa había una inscripción en latín: Cursum perficio. Mi camino termina aquí. Al estilo de National Geographic, vemos en esto el instinto de una fiera herida que busca una madriguera para esconderse de la manada. Pero la casa no fue una fortaleza. Dentro no había calidez. Las habitaciones permanecían semivacías. Las cajas con sus pertenencias se quedaron sin abrir durante meses. Vivía en ese espacio como un fantasma, rodeada solo por el servicio y las visitas de los psicoanalistas. Su dependencia del doctor Ralph Grinson, su último psicoanalista, adquirió formas aterradoras. Grinson intentaba controlar totalmente su vida, dictándole con quién hablar, qué comer y qué pensar. Se convirtió en otro soporte arquitectónico para su personalidad en ruinas. Pero el psicoanálisis no traía alivio. Solo la sumergía más profundamente en el abismo de la introspección, obligándola a remover infinitamente los escombros de su infancia destruida. Se convirtió en prisionera de su propia mente, que bajo el efecto de los fármacos y la terapia, empezó a perder el contacto con la realidad objetiva. 1962 fue el año de su último ascenso y su caída definitiva. La famosa actuación en el Madison Square Garden para el cumpleaños del presidente John F. Kennedy. Observen este video a través del filtro de la perspectiva histórica. Sale al escenario con un vestido tan ajustado que fue cosido directamente sobre ella. Estaba bordado con miles de cristales que, bajo los focos, creaban la ilusión de que estaba vestida de luz pura. Su Happy Birthday, Mr. President, fue cantado con tal susurro e intimidad que sonó como una confesión pública, como un acto de desesperación de una mujer que busca protección en el hombre más poderoso del mundo. Pero para Kennedy y su entorno, ella era solo un juguete peligroso, un accesorio brillante que se había vuelto demasiado molesto. Su última película, Something's Got to Give, nunca se terminó. La Fox, al borde de la bancarrota por Cleopatra con Elizabeth Taylor, decidió convertir a Marilyn en el chivo expiatorio. Fue despedida por sus ausencias y retrasos. La prensa, que antes la deificaba, empezó a escribir sobre ella como una estrella en el ocaso, como una mujer caprichosa y enferma. Marilyn se enfrentó a su peor pesadilla. El mundo empezó a darle la espalda. La niña del orfanato se encontraba de nuevo sola en el pasillo oscuro, y esta vez las puertas se cerraban para siempre. En estos últimos meses, las grietas en la porcelana se hicieron demasiado evidentes. Intentó luchar. Concedió entrevistas intentando explicar que no era solo un símbolo sexual, sino una persona seria. Posó para The Last Sitting de Bert Stern, donde permitió por primera vez que la cámara viera sus arrugas, sus cicatrices y su tristeza insondable. En esas fotos, parece un ser de otro planeta que intenta comprender cómo terminó en este mundo cruel. Vivía en Brentwood, rodeada de frascos de pastillas y teléfonos mudos. Su cuerpo, que alguna vez fue un templo del deseo, se convirtió en su cárcel. Estaba agotada física y moralmente. En su casa olía a medicinas y a silencio. Buscaba una salida, pero todos los caminos llevaban de vuelta aquel vacío del que salió 36 años atrás. El mecanismo de su vida, que trabajó a revoluciones máximas bajo la luz despiadada de los focos, empezó a fallar en el sistema de refrigeración. El corazón de la enana blanca estaba listo para detenerse, dejando tras de sí solo un destello de memoria que vagará en el cosmos de la cultura humana eternamente. Por delante quedaba solo una noche de agosto que transformaría para siempre a la mujer en mito, y su sufrimiento
en objeto de infinitas investigaciones y especulaciones. La noche del 4 al 5 de agosto de 1962 en Los Ángeles fue inusualmente tranquila. El aire en Brentwood, impregnado del aroma del jazmín y la sal del océano cercano, parecía inmóvil, como si la propia naturaleza se hubiera detenido ante lo inevitable. En la pequeña casa del 12305 de Fifth Helena Drive, tras las puertas cerradas del dormitorio, se desarrollaba el final de un drama que ningún guionista de Hollywood habría podido imaginar. Al estilo de National Geographic, observamos este instante como el punto final de un experimento sobre la supervivencia del espíritu en condiciones de fama absoluta. La luz de la ventana ardió hasta altas horas de la madrugada, pero no era la luz de la vida, sino el destello de despedida de una estrella que se apaga. Cuando finalmente forzaron la puerta del dormitorio, el mundo vio una imagen que entraría para siempre en los anales de la mitología moderna. El cuerpo desnudo sobre sábanas blancas, el auricular del teléfono apretado en la mano, como si hubiera intentado hacer su última y más importante llamada, y frascos vacíos de medicamentos esparcidos por la mesilla como fragmentos de un destino roto. No era un fotograma de una película. En esta escena no había maquillaje, ni una iluminación estudiada, ni una segunda toma. Era la realidad cruda y despiadada de Norma Jean Baker, que finalmente había encontrado el silencio que buscó toda su vida. Su muerte a los 36 años fue su último acto de rebeldía contra un mundo que solo quería consumirla sin darle nada a cambio. El impacto que sacudió al planeta a la mañana siguiente puede compararse con un movimiento tectónico. La gente lloraba en las calles de Nueva York, París y Tokio, como si hubieran perdido a un ser querido. Pero si analizamos esta reacción bajo el prisma de la psicología social, veremos algo distinto. El mundo no lloraba a la mujer real, a la que casi nadie conocía, sino al espejo en el que se había acostumbrado a mirarse. La muerte de Marilyn Monroe fue el fin de la era de la inocencia para América. Fue la toma de conciencia de que la fábrica de sueños podía producir no solo ilusiones, sino también cadáveres, y que tras el brillo de platino de Hollywood se escondía un abismo capaz de devorar al ser más hermoso. El funeral fue íntimo y privado. Así lo decidió Joe DiMaggio, el único hombre que continuó protegiéndola incluso después del final. Obsérvenlo ese día. Se veía como un hombre cuyo mundo se había derrumbado definitivamente. Prohibió la entrada a los magnates de Hollywood, pronunciando su famosa frase: «Si no fuera por ellos, ella aún estaría viva». Ese momento fue el triunfo del duelo privado sobre el espectáculo público. Pero en cuanto el ataúd fue bajado a la tierra en el cementerio de Westwood Village, comenzó un proceso que en biología llamaríamos inmortalidad informativa. Marilyn Monroe dejó de ser un ser humano para convertirse en un arquetipo puro. Solo unas semanas después de su muerte, Andy Warhol creó su famoso díptico. Tomó un fotograma de la película Niágara y lo reprodujo en colores chillones y artificiales. Cabello dorado, piel rosa brillante, sombras turquesas. Observen estas imágenes. El rostro de Marilyn se separa de su personalidad y se convierte en un logotipo, en un ícono del pop art, en un producto tan reconocible como una lata de sopa Campbell. Warhol comprendió lo esencial. Marilyn fue el primer ser humano cuya imagen se convirtió en mercancía de consumo masivo. Su rostro se transformó en una máscara que podía imprimirse en una camiseta, en un bolso o en la pared de un museo. Se convirtió en parte del código cultural global, del ADN de la cultura visual del siglo XX. Pero ¿por qué sigue conmoviéndonos décadas después? ¿Por qué las nuevas generaciones, que nunca vieron sus películas en el cine, siguen buscando su mirada en viejas fotografías? Al estilo de National Geographic, podemos ver a Marilyn como una llave universal de la psique humana. Ella encarna las contradicciones fundamentales de nuestra especie. Fuerza y fragilidad. Disponibilidad y misterio. Alegría y un dolor insoportable. Ella es nuestro recuerdo colectivo de la niña perdida que intenta aparentar ser una diosa adulta. Su legado no son solo películas que hoy parecen ingenuas y conmovedoras. Su legado es la pregunta que nos lanza a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el precio del reconocimiento? La miramos y vemos el triunfo del marketing y al mismo tiempo la mayor tragedia de la identidad.
Fue víctima de la arquitectura del deseo que nosotros mismos construimos. La creamos a partir de nuestras fantasías, le pusimos una corona de alambre de espino y seguimos admirando su brillo sin notar la sangre bajo sus pies. En las décadas transcurridas desde aquella noche de agosto, Marilyn Monroe ha sido objeto de cientos de libros, teorías de conspiración e investigaciones. Algunos buscan el rastro de los hermanos Kennedy, otros de la mafia o de los servicios secretos. Pero todas estas teorías son solo una forma de la mente humana para protegerse de una verdad simple y aterradora. Murió de soledad. De esa misma soledad que nació en el orfanato y que no pudieron llenar ni los diamantes, ni los aplausos, ni los abrazos de los hombres más inteligentes y poderosos de su tiempo. Fue una polilla que voló demasiado cerca del sol de la fama y se quemó en sus rayos, dejando tras de sí solo polvillo en las páginas de la historia. Hoy, Marilyn Monroe no es solo un nombre, es un estado del alma. Vive en cada mujer que se aplica lápiz labial rojo para sentirse más fuerte. Vive en cada fotograma del cine moderno donde la cámara se detiene en el rostro de la heroína, buscando esa misma luz. Se ha convertido en parte de nuestra cotidianidad, en un fantasma silencioso que nos sonríe desde las portadas de las revistas, recordándonos lo peligroso y lo hermoso que es estar vivo en un mundo de decorados. El camino que comenzó en el polvoriento Los Ángeles de 1926 terminó en la eternidad. Norma Jean Baker finalmente obtuvo lo que tanto ansiaba. Se volvió inmortal. Pero el precio de esa inmortalidad fue absoluto. Entregó su vida para convertirse en nuestro sueño. Al estilo de National Geographic, cerramos esta investigación con un sentimiento de profunda humildad. Hemos visto la vida del ser más brillante de su tiempo y hemos comprendido que la belleza auténtica siempre lleva consigo un tinte de tristeza. En su tumba en Westwood no hay epitafios pomposos, solo su nombre y sus años de vida. Pero cada pocos días, durante décadas, aparecen allí flores frescas. Es un diálogo silencioso entre el mundo y la mujer a la que nunca pudo comprender. El brillo de la estrella solitaria sigue atravesando el tiempo y el espacio. Y mientras miremos sus fotografías, mientras escuchemos su voz susurrada, ella se quedará con nosotros, eterna, inalcanzable y heroicamente cercana. La máscara de platino y porcelana permanece impecable, ocultando bajo sí el corazón de una niña que finalmente ha dejado de correr y ha encontrado su hogar en nuestros corazones. El camino ha terminado. Cursum perficio. Pero el eco de su risa y la sombra de su tristeza vagarán por los laberintos de la memoria humana mientras exista el arte mismo.